vieron que en la República Argentina siempre, o desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, siempre se hablan de los mismos temas. Que el aumento del dólar, que la devaluación, la política, la economía, todo. Claro, siempre lo mismo. Siempre que la pobreza. Se desarrollan temas remanentes, recurrentes, y mientras en otros países se habla de desarrollo, progreso personal, tecnología. Bien, ¿por qué estamos tan siempre en lo negativo? En lo negativo, en aquello que nos hace mal, en aquello que nos falta, siempre en la carencia también. Sí. Siempre los mismos temas, me parece que es el problema. O sea, no avanzamos hace décadas. Sí. O sea, por lo menos puedes tener un problema, ¿no? Pero por lo menos solucionarlo. Claro. Sí, y pasan los años y, bueno, estamos al aire, así que agradecemos a todos los que están siempre con nosotros. Decía que pasan los años y estamos siempre parados en los mismos lugares. En esto de la pobreza, la falta de empleo digno. Claro. Estamos como estancados. Claro. La mayor parte del tiempo estamos estancados, no hablamos de otra cosa, no hablamos del desarrollo, de lo que es, por ejemplo, ir a la facultad, terminar una carrera, poder empezar algo que te gusta, ¿no? De eso no se habla. Sí. Todo lo que es desarrollo social, ascenso social. Claro. En otros países, en países avanzados, considerados de primer mundo, se desarrollan estos temas, se tratan. Es decir, se habla del progreso humano, por ejemplo, no solamente a nivel país, sino también de la persona en sí, del individuo, del sujeto, en qué se puede mejorar, no solamente de obras que son de infraestructura, donde hay un desarrollo importante, pero también en esto de que, bueno, en Argentina se habla muy poco de cómo puede el ser humano progresar, subir de categoría. Sin ir más lejos, siempre encontramos noticias negativas, nunca noticias positivas. Entonces, bueno, ahí también hay una falencia donde siempre está todo lo negativo en una primera instancia y todo lo positivo no existe. Parece que no existe. Parece que nos olvidamos de los derechos humanos, de la crisis ambiental, es algo que no se habla acá, del medio ambiente, y es algo que también nos quedamos atrás. Sí, es importante, bueno, hablar de estos temas porque ya la gente como que está harta, está cansada. Hemos llegado a una instancia donde el cansancio social es muy evidente, donde por ahí siempre las mismas cosas. El tema de la educación, por ejemplo, el tema de la educación es un tema donde lideran, en algunas naciones se lidera el tema de educación. Siempre ponemos ejemplo y en cada información que se publica en los medios, por ejemplo, Finlandia, siempre se toma como ejemplo a Finlandia, un país avanzado a nivel educativo. Y bueno, uno siempre dice que los países que están a la vanguardia, como, bueno, por citar ejemplos, ¿no? Finlandia, Suecia, Suiza, son países que están muy bien en la parte educativa. Claro, exactamente, aparte no hay tantos pobres como acá, aparte de la educación también tienen empleo, no se quejan de la cuestión de la desocupación. Muy bueno eso. Exacto. Bueno, muy bien, nos dedicamos unos minutos a este tema para hacer comparaciones también, porque sirve. A veces dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces en ciertos casos hacen falta. Pensar y reflexionar. Bien. Bueno, y ya yendo directamente al programa de hoy, vamos antes de empezar con todo el material que tenemos para compartir con ustedes, a darles las bienvenidas a nuevos auspiciantes. Se van sumando programa tras programa en línea directa, auspiciantes que le dicen sí al programa, a los contenidos, a dónde se difunde también. Al lugar donde se difunde, por qué medio. Así que, bueno, bienvenido también, a Estética Vanina, de Vanina Echavarría, contacto 341-563-0330, en Instagram, @estéticavanina. También PS Poliservice, servicio técnico matriculado, reparación e instalación de lavarropas automáticos y microondas, de Ariel Polinesi, contacto 341-615-7973, Instagram @Ariel Polinesi. Exactamente. Y seguimos con Obviamente, sí, tenemos una que se nos sumó justamente el día de hoy, que es una agencia de turismo, es Reina Tours Legajo, 18788, el Instagram es @viajes y turismo Rosario
con la K al final. La dirección es Avenida San Martín, 5346, Galería Bogué, oficina 3. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y por la tarde de 16 a 18:30 horas. Ahí estamos viendo, bueno, la bandera que nos dejaron también la gente de la agencia y el número al que se pueden comunicar es 3415-899500. Bien. Reina Tours, entonces. Exactamente, Reina Tours. Así es. Le agradecemos a Ivana, que fue la que nos atendió. Bien. Así que bueno, y gracias. Una variedad de destinos turísticos. Muchísimos. Nunca vistos. Realmente. Tiene muchísimos, es verdad. Tiene, pero a todas partes del país van. Sí, si me ven que falto el programa es porque estoy allí dando vuelta por el país. Aprovechamos la agencia de turismo. Muy pronto hay un viaje interesante a Carlos Paz. Bueno, ya vamos a dar a conocer, a medida que pasen los programas, más detalles. Sí, ya la vamos a tener también a Ivana acá para justamente que nos comente un poco sobre la agencia. Bien, bueno, vamos a tomar contacto ahora con María Rita de Nicolás Porteiro, que es abogada y profesora superior de Derecho. Vamos a hablar de un tema que la verdad cuando yo lo leí, tuve que leerlo, releerlo, porque es un tema, además de un tema interesante, es importante saber, ¿no? De en qué se trata, porque cuando uno escucha usucapión, bueno, qué mejor que ella para que nos diga cuál es el significado. Le damos la bienvenida también a la doctora María Rita de Nicolás Porteiro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, doctora. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la caracterización de este mecanismo legal? Bueno, el proceso se llama usucapión o también prescripción adquisitiva. Nosotros desde el estudio, tenemos el estudio acá en San Lorenzo y también en la ciudad de Rosario, nos dedicamos exclusivamente a esto desde hace un tiempo. Es un medio legal mediante el cual la persona que es poseedora logra tener finalmente su escritura, pero transitando 100% la vía judicial. Acá no intervienen los escribanos. Esta es la importancia de este proceso. Es un proceso 100% judicial que lo tramita un abogado siempre y cuando se reúnan los requisitos pertinentes. Que, en Argentina actualmente es principalmente la posesión. La usucapión, el proceso judicial de usucapión se cimenta en la posesión de la persona por un lapso de 20 años. Principalmente, que esa sería la usucapión ordinaria, que es lo más común. Después hay casos que son de 10 años, pero son más específicos. ¿Es la toma de un bien por el uso prolongado, doctora? Sí. Por el uso se exterioriza mediante distintos actos posesorios. Por ejemplo, cuidar, conservar, pagar los impuestos. El pago de impuestos es muy importante, es más importante que el pago de los servicios. Eso siempre le digo a mis clientes, porque el impuesto siempre lo paga el dueño, me refiero al TGI, el inmobiliario. Por ahí la prueba es variada dentro del proceso, pero el pago de la luz o de algún servicio de internet es prueba, pero no una prueba concluyente. Lo más importante es el pago de impuestos, que para la provincia de Santa Fe también el agua es considerado un impuesto. Sería inmobiliario, TGI y aguas provinciales. Son las condiciones específicas que hay que cumplir para poder obtener. Sí. Claro, la prueba es variada, pero principalmente es posesión de 20 años y después demostrarle al juez, el abogado, nosotros nos encargamos de demostrarle al juez que la persona realmente poseyó esos 20 años. Y aparte la posesión tiene que ser continua, no puede ser interrumpida y no es necesario habitar, porque a veces los clientes vienen y me dicen, yo estoy cuidando un terreno pero no vivo ahí. No es necesario vivir, pero sí cuidar de manera continua durante este lapso. Bien, ¿y cuál es el tiempo necesario para adquirir una propiedad por usucapión? 20 años, que es lo más común. Después hay algunos casos específicos
de 10 años, que no es, digamos, bueno, yo todavía no tuve ningún caso así, porque es algo muy, muy particular, que es cuando hay justo título y buena fe. El justo título no es el boleto de compraventa, porque a veces la gente piensa comúnmente que con el boleto de compraventa es justo título. El boleto de compraventa solamente habilita para la usucapión larga, la de 20 años. El justo título que habilita la usucapión corta, extraordinaria, de 10 años, es alguna escritura defectuosa, que no es muy común. Por ejemplo, cuando la persona otorgó esa escritura sin tener la edad suficiente o sin tener la capacidad. Hay algún defecto en la escritura. No es el boleto. Por eso, la mayoría de los casos, en un 99%, es cuando es una usucapión larga de 20 años. Es muy raro lo otro. Son casos medio de laboratorio. Ajá. Bien, ¿y puede ser también un bien mueble, no solamente inmueble? Sí, un bien mueble registrable. Ajá. Por ejemplo, bueno, el vehículo o alguna aeronave, algún buque. Y ahí el plazo es de 10. Está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ajá. Tiene algunos requisitos particulares y el plazo es de 10 años. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre el usucapión ordinario y extraordinario? La usucapión ordinaria es la que yo relaté recién, que es la común, la larga, en el caso de inmuebles de 20 años, mediante una posesión continua, ininterrumpida y pacífica. Y la extraordinaria es la de 10 años, que es la que dije que es menos común, que es cuando hay algún defecto en la escritura y además tiene que haber buena fe. Porque esto también es algo que quiero hacer hincapié, que a veces algunas personas cuando me consultan me dicen, pero yo no usurpé. Porque claro, en la usucapión larga puede haber buena o mala fe de la persona. Claro. O sea, comprende muchos casos. Comprende casos de usurpación, sí, pero estamos hablando de 20 años de posesión. O sea, la persona cuidó durante 20 años y por otro lado, el dueño abandonó 20 años. Claro. Se entiende que hay un abandono del derecho. Si bien el dominio es perpetuo, hay una persona que 20 años abandonó. 20 años es muchísimo tiempo. Mucho. Claro. Ese sería el caso de mala fe. Y abandono del otro lado por parte del dueño, del titular registral o de los herederos. Y hay casos donde hay un boleto, donde hay una cesión de derechos posesorios. Hay distintos casos donde hay realmente una buena fe de la persona y la persona compró. Siempre, digamos, la posesión larga, la usucapión larga de 20 años comprende casos de buena y de mala fe. Y está previsto por el Código Civil y Comercial, que es ley nacional. Claro. La posesión no debe mantenerse en secreto, ¿verdad? Es decir, los vecinos o el vecindario tiene que estar interiorizado, ¿no? del tema. Sí, porque una de las características de la posesión es que tiene que ser ostensible, tiene que ser visible para los demás. Visible. No puede ser una posesión clandestina. A veces la persona habita el lugar, pero no es necesario vivir tampoco. Uno puede tal vez tener su propia casa y cuidar otro inmueble, o, bueno, y a veces que son de lotes. Uno lo puede sacarlo, el pasto, paga los impuestos y lo está poseyendo. Claro, ¿se necesitan de testigos también? Claro. Se necesitan testigos. Para armar el proceso se necesitan testigos y, bueno, y una serie de, bueno, como dije, impuestos, la prueba testimonial. Son más o menos 2 o 3 testigos y bueno, y en base a eso se arma el expediente, algún boleto si la persona lo tiene y demás. Claro. Perfecto. Y la posesión tiene que ser pacífica, ¿no? O sea, se tiene que desarrollar en forma pacífica, sea 20 años, sean 10 años, es decir, no puede haber uso de violencia. No, claro, la posesión tiene que ser pacífica. Cuando hablan de pacífica se refieren... que es una de las características a que no tiene que ser interrumpida por terceros. Por ejemplo, inician un desalojo o algún juicio de reivindicación y se interrumpe el plazo.
Y hay veces, por ejemplo, con un juicio determinado con alguien que tiene legitimidad para solicitarlo, el dueño, por ejemplo, o algún heredero, que el efecto de la interrupción del plazo es que se empieza a contar de cero. Esa es la gravedad. Por eso cuando la persona tiene los 20 años, lo recomendable siempre es iniciar el juicio. Porque no es, o sea, por el solo hecho de posar 20 años no es un no le da el derecho. El derecho es cuando se inicia un expediente y se logra la sentencia favorable de parte del juez. Claro, por más que en esos 20 años sea con interrupciones, igual tiene que directamente cuando finaliza esos 20 años, por ejemplo, si hay interrupciones, claro, eso. Si hay un juicio de por medio, ya estaría complicado que prospere ese proceso. Ajá. Porque si hay un juicio, por ejemplo, de desalojo y demás, o de reivindicación, que es cuando el dueño quiere recuperar, eso puede presentarse dentro del juicio de usucapión que la persona, por ejemplo, inicia y tal vez pueda hacer que no prospere el proceso, que salga una sentencia desfavorable. Bien. Claro. Perfecto. ¿Muchos casos de esto hay, doctora? ¿Muchos casos así? De gente que, digamos, ocupa una vivienda por tantos años y después tiene derecho a ser el titular, propietario. Sí, yo me recibí hace 8 años, mis padres son abogados los dos, pero hace 1 año y medio que me estoy dedicando desde el estudio casi exclusivamente a esto y tengo hay muchos casos que, digamos, que cumplen con los requisitos pertinentes, que es lo primero que se estudia dentro de la oficina. Y tanto sea en la zona de San Lorenzo, donde, bueno, tengo clientes de Beltrán, Capitán Bermúdez, Puerto, y también de Rosario. Actualmente tenemos una oficina en Rosario porque hay muchos casos allá y por la zona, de muchas personas que quieren regularizar esa situación. Bueno, muy bien. Le agradecemos muchísimo la participación aquí en Línea Directa. Y por supuesto siempre, como decimos, dejamos abierta la puerta para otro tema en otra ocasión, así que bienvenida al programa. Muchas gracias, muy amable todos. Muy amable. Gracias. Bueno, la doctora María Rita de Nicolás Porteiro, abogada y profesora superior de Derecho. Bueno, este tema de muy interesante. usucapir un bien, ¿no? Claro. Es así, no lo conocíamos, era un término que no conocíamos. Yo creo que mucha gente tampoco lo conocía. Exacto. Es algo bastante curioso y está bueno que se dedique 100% a esto. Sí, para el contacto está muy interesante. Sí, sí, sí. Es un tema que, por ejemplo, en lugar de la compra, porque uno a veces piensa que alguien tiene que comprar un bien. No. Claro, no. En lugar de la compra, alguien puede tener una trayectoria, digamos, en un lugar determinado. Sí. Y después tiene derecho, sin obligación de compra, a hacerse cargo de una propiedad o de un automóvil, como decía. Sí. Lo que cambia por ahí son los tiempos, o sea, 20 años o 10 años en este caso de automóviles, como dije. Claro, sí. Así que, bueno, muy interesante. El tema, muy, la verdad que sí. Muy curioso. Bueno, muy bien. Hoy tenemos también mucho material para compartir con ustedes. Hoy estamos acá solitos, hay que decirlo. Estamos solitos en el estudio. Solo por llamadita. Ahora vamos a tener otra persona que vamos a sacar al aire, que es Cristian D'Amico, precisamente. Sí. Ex presidente de Newell's entre los años 2016 y 2021. Vamos a pedir, no sé si están allá en contacto con nosotros. Ex miembro del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Bien. Fue asesor de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Bueno, estuvo allí participando de toda la discusión que se dio en la provincia sobre la nueva Constitución. Exacto. Y bueno, y es candidato a presidente de Newell's por el movimiento rojinegro querido. Exacto, en las próximas elecciones. Exacto. Así que van a ser en diciembre, porque al final se iban a adelantar las elecciones. No sucedió. Finalmente. Para diciembre. Exacto. Se van a realizar el 14 de diciembre próximo. Bien, perfecto. Así que ahora esperamos la comunicación con Cristian D'Amico para tomar contacto y para empezar a hablar con él. Porque hay mucho para hablar sobre la crisis, inclusive que está afrontando Newell's Old Boys. Claro, sí. Estuvimos leyendo bastante,
es una crisis institucional. Sí, claro. Un momento delicado. Bastante Así complicado. Que, bueno, ya debe estar por comunicarse con nosotros. Mientras tanto, bueno, vamos a hablar también de los temas que nosotros tenemos hoy para desarrollar. Como siempre, traemos temáticas. Estamos solitos, pero no vinimos sin nada. Vinimos con todas las cosas. Con las manos llenas. Exacto. Sí. Tenemos, por ejemplo, hay un dato relevante que nos pareció interesante compartirlo también. Preocupante también. Preocupante, definitivamente. Preocupante, la cifra me sorprendió, realmente. En Santa Fe, solo 10 de cada 100 estudiantes termina la secundaria en tiempo y forma. No puede ser. Increíble. O sea, hay mucha repitencia. Mucha repitencia. Exacto. No lo puedo creer, porque en realidad veníamos bien. Creo que esto también fue o trajo aparejado lo que es la pandemia. Sí. Y me parece que desde ahí. Sí. Y quedaron como muchas materias, que también lo hemos hablado, como que han quedado, ha costado volver. Quedado materias pendientes que sí. Que ahí quedaron y es complicado. Claro, costó volver. Sí. Ese fue el tema. Le costó volver a la presencialidad, volver a estudiar como se estudiaba antes, porque creo que se hizo un poco más fácil también en la pandemia por la cuestión de que, bueno, a ver, estamos por Zoom, es distinto al estudio. Sí, fue muy distinto, pero no todos se pueden adaptar. Y también las cifras son peores en otras provincias. Por ejemplo, en Chaco, el 3% de los chicos solo en tiempo y forma. Claro, es preocupante. Es muy bajo. Inclusive se toma desde primer grado. Estas cifras o sea, se toman desde que empieza la primaria. Sí. A ver quiénes son los que o cuántos chicos directamente egresan del colegio secundario. Y sin la repitencia, que ahora como volvió eso, porque en un momento estuvo como frenado también, no querían que los chicos repitan y decían, bueno, no importa, pasan igual. Pero no, el pasan igual. Sí, no. También, pero te quedas atrás, claro. Porque hay gente que pasaba de grado y no tenía las condiciones. No sabía leer o no sabía escribir bien, entonces esas son cuestiones muy Por ejemplo, obvias. Las cifras anteriores decían que en 2022 habían sido 13 de cada 100 de los que llegaron a la secundaria en tiempo y forma, 13, ahora son 10, pero va disminuyendo. O sea, estos datos son del informe publicado el jueves de la ONG Argentinos por la Educación, hay que también tenerlo en cuenta de dónde salen estos datos, pero es preocupante cómo hasta va disminuyendo. No sabremos qué va a pasar en unos años. Exacto. Claro, bueno, lo que dice acá la analista de datos de la organización, en la mesa de café de Siempre Juntos, esto lo dijo, hay menos repitencia y menos abandono, pero la cuestión está focalizada en los aprendizajes y en particular en matemática, donde hoy tenemos un 85% de los chicos que no alcanza un nivel satisfactorio. Claro, sí. Es tremendo. Ya en matemática el problema también. Sí. Y ahí, como decía Lara, también vienen 16 alumnos en el año 2020. Claro, va bajando. Claro, se va bajando preocupantemente. Exacto. Sí, claro. Una marcada caída en cuanto a los resultados. Así que es preocupante porque, bueno, hablábamos al inicio del programa, ¿no? El tema educación. Sí. Que es lo importante y de lo que no se habla justamente. O no se pone el foco. Seguro. Que es peor. Seguro. Antes nos preocupábamos nosotros del paso de la secundaria a la universidad, a los estudios superiores. Hoy también nos ocupamos de ver todo este tema del paso de la escuela primaria a la escuela secundaria. ¿Cómo es ese proceso? Cada vez cuesta más. Sí. Claro. ¿Qué nos va a pasar en un futuro? Claro. Fíjate vos, 10 de cada 100 estudiantes, es un número para tener en cuenta, para observarlo, para tratarlo. Claro, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Si es una cuestión de que los chicos le prestan menos atención a cada una de las materias, o si es también el tema de las docentes en la forma en la que dan la clase. Porque creo que a medida que nosotros vamos pasando los años, van actualizándose las formas también. Creo que hay que ayornarse un poco también, y son diferentes. Como lo que mencionaba antes, también es preocupante el tema de la diferencia entre las provincias y entre los lugares. O sea, también a dónde le estamos poniendo el foco. Por ejemplo, en Cava es un 23%, o sea, muchos más chicos pueden pasar que los de otras provincias. O sea, ya tenemos la diferencia, como dije al principio, en Chaco el 3%. O sea, ¿qué está pasando ahí? Claro, ¿por qué tanta en diferencia? La educación, ¿me entienden? Sí. Más allá del país hay mucha diferencia entre provincia y provincia. Por eso. Y se trata no solo de chicos que no terminan la secundaria, sino que chicos que
podrían, si terminan la secundaria, acceder a niveles superiores, como por ejemplo la facultad o ir a niveles terciarios. Hay que tener en cuenta eso también, no es solamente alguien que no se forma, que no termina la escuela secundaria, que es obligatoria desde el año 2006. Claro, sí. En Argentina es obligatoria desde el año 2006 la escuela secundaria. Hoy es un hecho, hoy vas a cualquier empleo, te presentás y es un hecho que vos tenés terminada la secundaria. Sí, hay que ver cuántos cumplen con eso también. Sí, por eso, pero digamos, ellos del otro lado lo dan como que es un hecho. ¿Viste? Claro. No, es un hecho que vos terminás. Ni siquiera te preguntan a veces, si te dicen, bueno, ¿usted qué estudios superiores tiene? Directamente dan como que ya está, listo. Como que aprobó la secundaria. Si yo no terminé el secundario, puedo decir, bueno, sí, terminé, ¿y qué sabe? Claro. Es una falta ahí, falta algo, me parece. Falta constatar la información también. Sí. Claro. Y no sé, como la cuestión de darse cuenta si la persona habla o no habla, me parece que no va por ahí. Porque ellos quieren darse cuenta, a ver cómo te desenvolves. Bueno, te desenvolves bien, listo. Sí, obvio. Claro. Me parece que no pasa solamente por ahí. Y también después llega la precarización laboral, o sea, los trabajos informales, ese también es el problema que me parece que se relaciona un poco con lo que hablamos al principio, de decir que siempre estamos hablando de los mismos temas. O sea, estamos hablando de la economía, pero nunca hablamos de la educación. Nunca hablamos del problema de que 10 pibes solo se pueden pasar. Claro. En tiempo y forma. En tiempo y forma. Y de esos 10 vamos a ver cuántos realmente llegan a la facultad. Yo no quiero saber ni el número de la facultad, o sea, de qué gente llega a la facultad y a recibirse. Lo veremos en un próximo programa, pero un próximo informe. Hay que ver también cuáles son los factores por los cuales los chicos no terminan la secundaria. No está claro por si son que realmente no aprueban, si es que tiene otros factores. Por ejemplo, sabemos bien cuando alguien practica, yo escribí un libro sobre el tema, cuando alguien practica un deporte, en este caso el fútbol, a veces dejan la escuela secundaria porque creen que van a acceder a un deporte, van a llegar a la profesionalidad. Y también pasa que, por ejemplo, alguien deja la secundaria, porque hay datos sobre eso, lo que pasa es que no se publican, deja la secundaria por el factor económico. A veces estás trabajando en algún lugar o tenés un negocio y te va bien. Sí, hoy muchos dejan por el trabajo. Y dejan de estudiar. Exacto, y más allá de eso, los padres que se lo permiten o los padres mismos que te dicen, no, bueno, yo no puedo seguir manteniendo esta situación, no podés seguir, venite a trabajar conmigo. Y te cortan también la posibilidad de poder terminar el secundario y decir, bueno, a ver, puedo empezar o tener otra vida o tener otros sueños. Pero el tema es la necesidad, o sea, ya volvemos a los mismos temas siempre, pero está muy difícil también el país. Y eso que tenemos educación pública. Y sí, pero claro, si uno tiene que salir a trabajar y no te queda otra, claro. Por eso es imposible por ese lado y para mí hay muchos factores. Y también un poco creo que se perdió la cultura del estudio. También. O sea, uno lo ve desde antes. Llego a decir hasta abuelos de que estudiaban y era todo más rígido, era todo más organizado, estructurado. Y hoy no sé si es tan así como era la educación de hace unos años. Claro, no. Me parece que no. Es distinto también la manera en que los padres suelen llevar a los hijos. Es como, bueno, no querés estudiar, anda a trabajar. Y como, ¿cómo no pero cambió la mentalidad, me parece que lo de los mismos chicos. O sea, como que no les interesa tanto estudiar como capaz hace unas décadas. Claro, es una realidad, pero también los padres no ponen ese foco. O sea, no es que les dicen... Es como que nadie ayuda. Claro, no, es como, bueno, no querés estudiar, listo, anda a trabajar. En vez de ayudarlos o decir, bueno, a ver, pero ¿por qué? No sé, indagar un poquito más como papá. Claro. Bueno, es un tema sumamente preocupante que hay que tratarlo siempre. El tema de educación hay que desarrollarlo, hay que abordarlo siempre. Y eso de que, viste que por ahí nuestros padres, me acuerdo nuestros abuelos nos decían, para estudiar siempre hay tiempo. Y viste, eso déjamelo poner entre comillas. Claro, no sé si toda la vida. La verdad es que no sé si hay tiempo, hoy como está el tema laboral, hay que analizar varios puntos. Obvio. Pero no sé si es tan fácil decir, para estudiar hay tiempo, si no estudias hoy, estudiar dentro de 5 años. Claro, eso relacionado más con el tema de la universidad o la facultad. Todo, en general. Que uno puede estudiar. Porque el secundario lo necesitas para trabajar, es como un poco imposible. Pero el tema de la facultad,
Es verdad, yo he escuchado esa frase, para estudiar hay tiempo, y en realidad no Sí. hay. Claro, un poco sí, un poco no. Para Porque- debatir más Exacto. adelante, eso seguro. Vamos a seguir debatiendo este tema, Sí. incluso con las Sí, opiniones de toda la gente que nos escucha, que nos Sí, ve. por que- supuesto. Bueno, me avisan que ya está Perfecto. comunicado con nosotros Ya Cristian lo D'Amico, expresidente de Newell's, es candidato a presidente del Club del Parque de la Independencia por el movimiento rojinegro querido. Bueno, como todos sabemos, las agrupaciones opositoras a la gestión del actual presidente Ignacio Astore rechazaron el adelantamiento de las elecciones, iba a ser antes de Exacto. diciembre. Bueno, en concreto, y hasta lo que se conoce en las últimas horas, se van a llevar adelante el próximo 14 de diciembre. Lo vamos a saludar como corresponde formalmente. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por estar con nosotros aquí en Línea Directa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme, Buenas. a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, Cristian, atendiendo la crisis institucional de Newell's Old Boys, ¿por qué llegó a esta instancia? Bueno, el motivo principal por el cual llegamos a esta instancia es por la inoperancia de la actual comisión directiva y todos sus miembros, y como primer responsable la de Ignacio Astore, que es el presidente del club, el cual ganó de manera democrática y muy bien en las urnas. Pero hoy todo lo que está viviendo Newell es producto de la improvisación, del no haber tenido un proyecto real, de haber engañado al 70% de los votantes que lo apoyaron con su voto de confianza. Y hoy el club está totalmente destruido en sus 4 pilares fundamentales. Uno es el futbolístico, el otro es el institucional, el tercero es lo que respecta a todo lo económico, y bueno, y cuarto y no menor, te diría que tal vez tan importante como el futbolístico, se han roto las relaciones con la casa madre del fútbol argentino. Ujú, claro. No tiene el peso Newell's que tienen otras instituciones, ¿no? En la AFA. Lamentablemente, Newell's, por medio de su presidente actual, ha dejado pasar una gran oportunidad, porque yo logré volver a tener un lugar, un puesto en el comité ejecutivo de la AFA, y se lo dejé a Astore, y Astore hizo todo mal, y hoy estamos pagando las consecuencias de que no se hizo lo que había que hacer y alinearse con la casa madre del fútbol argentino. Bien. ¿Qué deuda va a dejar la gestión de Astore? La pregunta del millón, porque es muy difícil dar un número exacto, ya que Astore, por ejemplo, no ha llamado asamblea extraordinaria ni ordinaria para balance y presupuesto, la cual había tiempo para hacerla hasta el 15 de septiembre. Entonces, no tenemos acceso al balance, no tenemos acceso a información, ni siquiera por medio de la Junta Fiscalizadora, pero nosotros estimamos que vamos a estar arriba de los 30 a 35 millones de dólares. Bien. Claro. ¿Y cómo pagará la próxima gestión la deuda que dejó la tribuna del estadio? Bueno, no es solamente la deuda de la tribuna. Sí, obvio. Acá va a haber que hacer una ingeniería económica, porque a las claras está, por ejemplo, hoy Newell está inhibido por FIFA por 3 mercados de pases por $1,5 millones. Lo que no sabe el socio es que hay muchos más juicios al caer, los cuales van a rondar cerca de los $5 millones, y van a haber que pagarlos, si no, caso contrario, no vamos a poder incorporar jugadores en el próximo mercado de pases de diciembre, lo cual es fundamental porque a las claras está que desde lo deportivo tenemos que rearmar un plantel que sea competitivo y realmente nos sintamos identificados los socios con ese equipo, cosa que hoy no pasa. ¿Cómo vamos a lograr esto? En nuestro caso, nuestra agrupación tiene un precontrato firmado con una marca de la India, la cual va a poner $20 millones en sponsoreo
para nuestro club, los cuales se van a pagar dentro de los 4 años en 8 cuotas semestrales de $2,500,000 cada una. De esa manera vamos a poder destinar gran parte al armado del plantel y otra parte lo vamos a destinar a pagar la deuda vencida que nos va a dejar Astore. Igual esto no va a alcanzar porque estamos hablando de que tenemos una deuda de más de $30 millones, y que aparte tenés que afrontar el armado de un plantel que no va a ser menos de $5 o $6 millones. Para eso vamos a tomar los recursos ordinarios del club y los abocaremos 100% al fútbol profesional. ¿A cambio de qué Newell's va a recibir ese dinero, Cristian? Buena pregunta, para dejársela en claro a los socios. Bueno, voy a poner un ejemplo bien práctico, que es el ejemplo más cercano que tenemos en la Argentina. River Plate cerró con una marca muy importante de supermercados, la marca Más, que pusieron esa palabra, o sea, el nombre de la empresa, la antepusieron a la palabra Monumental. Hoy el estadio de River se llama Más Monumental. En el caso nuestro se va a anteponer la marca de la empresa india al coloso Marcelo Bielsa. Entonces va a tener un nombre que va a ser, vamos a poner un ejemplo, Más Coloso Marcelo Bielsa. Bien, ¿eso ya está todo acordado, Cristian, en caso de que seas electo? ¿Ya está eso? ¿Está finiquitado el tema? Tenemos un precontrato firmado. Ajá. Gracias a las relaciones que tenemos en el fútbol argentino, nos acercaron distintas opciones, distintas empresas. Esta es la primera, pero seguramente van a venir otras empresas de ese país donde miran muchísimo el fútbol argentino, la selección argentina, y no me cabe la menor duda que vamos a tener un ingreso extraordinario como nunca antes en la historia de Newell's, porque estamos hablando de un importe de $20 millones. Para que ustedes tengan idea, un sponsoreo de la camiseta ronda en la parte principal, en el frente, ronda los $500.000. Acá estamos hablando 40 veces más de lo que recibimos por un año del sponsoreo de nuestra camiseta. Claro, bien. ¿Y qué vas a cambiar si sos electo presidente del club? Bueno, hay que cambiar muchas cosas, pero bueno, nosotros vamos a atacar lo primordial. Lo primordial es el fútbol con un equipo competitivo que esté a la altura de lo que la gente quiere. Segundo y principal, vamos a recomponer la situación con la AFA, más precisamente con el presidente de la misma, con Claudio Chiquitapia. Tercero, vamos a reestructurar nuevamente el departamento financiero y económico del club, el cual Astore lo desarmó por completo y bueno, y nos trajo a este desastre que hay con la deuda que tenemos. Y cuarto, que es fundamental pensando en un corto, mediano y largo plazo, vamos a volver a darle los recursos a nuestras divisiones juveniles e infantiles para tratar de tener los mejores jugadores de la zona que el día de mañana sean los jugadores de primera división. Hoy Newell's ha perdido muchísimo terreno con otros clubes del país, sin ir más lejos, clubes de Córdoba, clubes de Santa Fe, que nos están quitando los chicos más destacados, porque Newell's no le puede brindar situaciones institucionales y económicas a su familia. Ni siquiera estamos dando la confianza como institución, porque Astore se encargó de perder esa confianza mediante todo lo que es de público conocimiento, que todo el mundo sabe las cosas que pasan en Newell's. Entonces, claramente, hoy estamos perdiendo un mercado, que son esos jugadores, esos futuros jugadores, que son los que van a ser los cracks y los chicos que el día de mañana van a debutar en primera división, y son los que vamos a vender para que la situación económica siga mejorando, y eso nos permite invertir a su vez en el fútbol profesional, para poder lograr lo que Newell's no viene logrando hace muchos años, desde el 2013, lo que es un campeonato, como fue el último del Tata Martino. Claro, bien. ¿Y estás disconforme con el logro Fabiani y con el desempeño de los jugadores? A ver, disconforme. Uno quisiera que
el equipo ganara todos los partidos. Está claro que eso no lo hace ni Boca ni River, ni Racing ni Independiente, ¿no? Pero la realidad es que Fabiani hay que dividirlo en dos, su mandato hasta ahora. Primero los 6 meses, donde realmente tuvo un desempeño bastante bueno, con un arquero de talla mundial como era Keylor Navas, el cual lamentablemente se va de la institución, justamente porque Astore faltó a su palabra, no cumplió con los pagos que tenía que hacer, pero el Ogro tenía en junio la oportunidad de enderezar el equipo y de reforzarlo para que esta segunda parte del año fuera mejor de lo que había sido la primera. Y lamentablemente en el mercado de pases, por negligencia propia, e inclusive también la del presidente Astore, el mercado de pases fue muy malo y las consecuencias las estamos pagando ahora. Nosotros estamos hablando con tres técnicos que tienen mucha experiencia, los cuales han ganado títulos y que creemos que son el camino para hacer el salto futbolístico y la reestructuración del primer plantel. ¿Podés informar los nombres de los directores técnicos que tenés en carpeta? No, vamos a guardar algo para los últimos 15 días, la última parte de la campaña, donde hay que meterle el power al final para que el socio ahí realmente pueda comparar entre todos los candidatos quién va a traer a este técnico, quién va a traer al otro, quién va a ser nuestro director general de fútbol, el cual también ya lo tenemos cerrado. Bien, siempre se discute este tema cuando hablas de fútbol, de las distintas instituciones del fútbol argentino. Cuando vos querés solucionar la crisis que hay en la institución, siempre está este dilema de ¿por qué empiezo primero? ¿Por lo institucional o por lo futbolístico? Vos, Cristian, ¿por dónde empezarías? Mirá, yo me voy a abocar con el director general de fútbol, a lo futbolístico, y paralelamente, porque los dos son muy importantes y las dos tienen urgencia, en realidad los 4 puntos que nombré antes son fundamentales, cambiarlo de manera rotunda e inmediata el día 15 al asumir, pero para eso estamos formando un equipo, una comisión directiva, la cual va a estar conformada por gente idónea, con muchas ganas de trabajar por Newell, dispuesta y con tiempo de hacerlo. Así que vamos a atacar todas las áreas de manera inmediata y al mismo tiempo. Cada uno va a tener una prioridad y se va a encargar de un área para que todas puedan tener un cambio rotundo inmediatamente. Bien. ¿Sos amigo de Chiqui Tapia? Sí, soy amigo, es una persona que aprecio mucho, que admiro mucho, porque he tenido la oportunidad de conocerlo fuera del ámbito del fútbol, sino como persona. Y la verdad que creo que lamentablemente la gente no puede conocer el otro lado de Claudio. Es una persona que tiene mucho para dar y hay que agradecerle todo lo que ha logrado por el fútbol argentino, no solamente a nivel de selección, que es lo que mucha gente no sabe. Ha destinado muchísimos recursos al fútbol femenino, donde tenemos un gran equipo en evolución, que a todas las competencias que va nos deja muy bien, el fútbol, el futsal, el fútbol de playa, realmente, y sobre todo, bueno, el proyecto formativo en selecciones juveniles. Venimos de ganar un torneo muy importante, ahora estamos en el Mundial Sub-20. Es mucho lo que ha hecho Claudio por el fútbol, pero sobre todo es el presidente más ganador de la historia, con un Mundial, 2 Copas América y una finalísima. Y no me cabe la menor duda que va a seguir ganando cosas, y por eso te digo que es un presidente que va a revolucionar, ya revolucionó el fútbol argentino, su manera de gestionar. Hoy tenemos una AFA que es superavitaria. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ir al predio de la AFA, se sorprenderían lo que ha hecho durante su gestión en el predio. Y bueno, la obra más importante que está llevando a cabo es el hotel, el nuevo hotel para todas las selecciones, incluyendo la mayor. Un hotel de más de 15.000 metros cuadrados. Bien. Por último, Cristian, ¿el regreso de Marcelo Bielsa o de Gerardo Martino es impensable? Mira, con Gerardo estuve hablando la semana pasada. Justamente, obviamente, cualquier candidato tiene la necesidad de hablar con el Tata Martino.
pues sabemos todo lo que ha hecho por la institución. Me dejó muy en claro que este no era su momento, que él no podía apoyar a ninguna agrupación. Me dijo, inclusive lo puedo decir en cualquier nota, pero yo voy a hacer una voz de consulta para el presidente que gane, si tiene la necesidad y las ganas de hablar con fútbol conmigo, y obviamente que le agradecí semejante gesto, pero lamentablemente el Tata no va a participar y no va a apoyar a ninguna agrupación. Con respecto a Marcelo, por ahí es un poco más difícil contactarlo, no es tan fácil, pero bueno, estamos trabajando con personas ligadas a la historia de Newell, que seguramente cuando lleguen los últimos días de la campaña, esos nombres van a dar que hablar, y aparte tienen una gran experiencia y no me cabe la menor duda que van a lograr torcer rápidamente nuestro presente futbolístico para bien. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Línea Directa, muy amable, y éxitos el 14 de diciembre. Bueno, no, gracias a ustedes por el tiempo, un gusto, el programa lo he visto varias veces ya, los felicito, sigan así y gracias a todos. Muy amable. Gracias. Cristian D'Amico, candidato a presidente de Newell's Old Boys por el movimiento rojinegro querido. Exacto, sí. Muy bueno. Siempre veremos qué sucede. Sí. Martino está, aparentemente, el regreso va a hablar él con Gerardo Martino, si es presidente de Newell's. Y bueno, con Marcelo Bielsa también están hablando. Ahí en tratativas todo. Así es. Exacto. Está en una situación complicada Newell's, Sí. 30 millones de dólares, más o menos, la deuda. Muchísimo. O sea, es mucho dinero. Sí, lo importante es que el próximo solucione o por lo menos intente manejar la situación que les deja. Claro. Bueno, muy bien. Seguimos en Línea Directa. Todavía no nos vamos. Tenemos material. Todavía. Ahora tenemos un video, ¿verdad? Exacto. Vamos a escuchar qué nos dice Rolón en este video. Rolón, que está en todas las redes. Siempre vuelve. Porque al programa lo traemos mucho a Rolón. Claro. Por algo lo traemos. Cada tanto vuelve, me gusta, me agrada. Es interesante todo lo que dice. Así que vamos a escucharlo en esta oportunidad sobre qué nos habla. El grito y el llanto es la única manera que encuentra la palabra cuando no hay más palabras. Cuando no se puede decir, porque te desborda y porque ya lo que pasa en el cuerpo y en la emoción es tan potente que no hay palabras que lo describan, a veces la única manera de poder comunicarlo, de poder sacarlo del cuerpo, como decías vos, es un llanto, es un grito. Entonces yo valoro mucho esos momentos, esos instantes donde alguien lo que hace por sanidad es, sacar un poco eso del cuerpo que le pasa, porque si no ya no puede pensar, no puede volver a... Entonces cuando viste uno hace así después de unos minutos y dices, perdón, ya está, ya me calmé. ¿Qué te pasó? Bueno, sacaste un poco del cuerpo algo que no te iba a dejar en paz, que te iba a torturar. Pero sí es cierto que cuando alguien se anima a esas cosas, te miran mal. Te miran mal. La gente no aguanta mucho no aguanta la sinceridad del llanto y la sinceridad del grito. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar enfrente de algo que es tan real, que no tiene matices, que no tiene máscaras, que no tiene nada, que tenés que bancarte en pleno la emoción de un otro, ¿viste? Y a veces no hay con qué responder. Bueno, justamente. Frases que dejó, por ejemplo, sobre ahora lo último, mucha gente no aguanta la sinceridad del llanto y del grito. Pero nunca les ha pasado que si no me pongo a llorar, no puedo continuar, es como que no puedo seguir. Llorar hace re bien. Yo he tenido muchos comentarios de no llores, no es para tanto, yo creo que no llores, pero el llorar hace tan bien, tan bien. Es lo principal para poder descargarlo. Ya después como que te renueva y decís, vuelvo a empezar. Claro. Para mí lo que la gente es como que no sabe cómo manejar el llanto del otro. Como que vos ves a alguien llorando, alguien, sea familia, amigo, cualquier persona, como que no saben, muchas personas no saben cómo manejarlo. Claro, sí. Es sacarlo del cuerpo, viste que en un momento Rolón dice. Claro. Es sacarte eso que tenés o que te angustia, sacarlo del cuerpo. Sí, porque si no es como que te lo quedás y después andás, solemos ir mal por la vida y no está bueno. Y el grito lo mismo, si hay gente que grita y por algo grita, no es que simplemente tuvo le pasó algo, habla fuerte, viste que hay personas que dicen hablan fuerte, mentira, no hablan fuerte, necesitan gritarlo. Algo tienen, una emoción.
Sí. Viste que se decía antes, años atrás, bueno, se decía que los hombres no lloran. Y bueno, no, eso, los hombres lloran también. Sí. Todo el mundo, claro, hace bien, todos lloren. Claro. Ahora en su casa se largan a llorar. Claro. No, pero está bueno, hace muy bien. Aparte, más cuando uno a veces se guarda mucho. Entonces uno se hace como una bola, y cuando llorás ahí como que te libera el cuerpo. Bueno, pero viste que dicen que no llorás por lo último, sino porque ya venís cargando, justamente, venís cargando tanto, y no es lo último lo que te hizo llorar, sino ya un montón de cosas anteriores. Claro. Es como que aprovechás también para llorar todo lo que totalmente. Sí, soy Hay gente la economía del llanto. Claro. Hay gente que descarga con violencia. Sí, Lo importante es descargar con un llanto o con un grito. Claro. Sí, es mejor el llanto. Todo. Sí. Como que sacás todo. Una frase que es buenísima, que dice: el grito y el llanto es la única manera que encuentra la palabra cuando no hay más palabras. Es que claro, ya no te quedó más. Sí, es claro, a uno ya no sabe cómo expresarse y cómo haces, listo, llorás o gritás, no te queda otra cosa. Claro. O cuando ya se te llena el vaso, ¿viste? Cuando ya es la última gotita y ahí ya el vaso reventó, explotó. Pero es una realidad que no sabemos por ejemplo, del otro lado. Si vos ves a alguien llorando, ¿cómo comportarse? No saben cómo manejarlo, nadie sabe cómo manejar eso. Pero porque no te enseñan tampoco. Claro, pero aparte es dependiendo de la persona, porque capaz que vos te acercás, le querés dar un abrazo y decís, capaz que esta persona quiere llorar solo. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy un abrazo? Y aparte no le puedes preguntar, claro, porque estás llorando. Claro. Como re difícil, sí, es re difícil. Muy. Bueno, ya estamos sobre el final del programa, pero no sé si habrá tiempo. Muy rápido, tenemos comentamos algo de Botox. Muy rápido. Botox. ¿Cómo te ves, Marce, poniéndote Botox? Sí. ¿Vos, Jackie? Yo me veo. Sí. Yo me veo. Vamos a comentar rápido una temática que muchos estudios descubrieron que ponerse Botox, especialmente en estas zonas de la cara, de las expresiones, puede como anularte las emociones. Mira vos. Les juro. Lo que pasa es que si querés ser actor, no tenés expresión directamente. Claro, eso también pasa, que lo hemos visto con muchos actores, de que antes tenían expresiones muy claras y ahora como que parecen que lloran y no lloran. Exacto, lo que pasa es que las arruguitas que tanto les molesta y que tanto dicen, ay, no quiero tener, son las que dan expresión a la cara. Claro, el tema es que el Botox paraliza temporalmente los músculos faciales para reducir, arrugas, todo lo que ya conocemos, pero al mismo tiempo esos músculos faciales hacen a las emociones. Claro, después estás así, como asustado y no tenés ningún tipo de expresión, claro. Fíjate que te reducen las emociones. Te reducen las emociones. Vos. Sí. Y bueno, es una cuestión de que te paraliza un poco la cara también y no te deja gesticular. Eso es lo malo. Sí, he escuchado hasta que se pueden usar a favor, entre muchas comillas, como para reducir síntomas de la depresión. Porque si se supone que uno no está triste, no está enojado, es como que reduce esos síntomas, pero al mismo tiempo, si lo pensás desde el otro lado, tampoco sos feliz, no te sorprendés. Claro, o sea, estás llorando y no se te nota que estás llorando, es tremendo. Eso. Decía que se redujo, por ejemplo, el enfado un 50% y la sorpresa un 20% menos a las personas que se les hizo estos estudios y decían que por ponerse Botox... Claro, es que no te das cuenta. Si está enojado, no te das cuenta de ninguna expresión, es como que tienen siempre la misma cara. De nuevo volvemos a los actores, es como que literalmente no te das cuenta de qué está pasando. Claro, le llaman caras congeladas. Claro, estás duro. Estás duro. Te deja estupefacto, te deja, ¿viste? Y los actores necesitan expresión, no va ahí los Botox. Ahí se nota mucho, que también le llaman la iPhone Face o Instagram Face, porque es como que tienen toda la cara como iguales. Y porque claro, todos están sin expresiones, duros. Es tremendo, pero bueno, veremos en un futuro qué pasa cuando todo el mundo se haya puesto Botox o cosas extrañas. Ya te veo. Ya te vi. Un canje de Botox me vendría bien. Ser. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre, semana tras semana, aquí en Línea Directa, donde, en este programa les llevamos todas las alternativas de distintos temas y diferentes invitados para compartir y tener una variedad, una amplia gama. Es abrir el abanico, como se llama, abrir el abanico de temas para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Exacto. Gracias por acompañarme. Quien les habla, Marcelo Malvestiti, me acompaña Jacqueline Celis y Lara Pidal. Gracias, chicas, por estar conmigo siempre. Chau, Marce. Chau. Chau.